Entonces, hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, los planes estratégicos de seguridad vial. En el marco de competencias de la Constitución Política de Colombia, en el marco de la Ley 336 del 96, y yo siempre hablo de estas dos normas porque son importantes para todos y lamentablemente nosotros los colombianos no las manejamos, mucho menos las conocemos, se ha hablado siempre del término de la seguridad vial. Y en este evento pues vamos a hablar a grandes rasgos cuál es la importancia que tiene la seguridad vial para el medio, ¿sí? ¿Cuál es la importancia que tiene la seguridad vial para nosotros los colombianos? Entonces, para ser prácticos, pues vamos a hablar cómo se implementan los planes estratégicos de seguridad vial y cómo esa herramienta de planificación y control empresarial pueden permitir o contribuir a la reducción de los accidentes de tránsito o llamados siniestros viales. ¿En razón a qué? En que nosotros debemos de empezar a entender que cada una de las herramientas que tienen fueron creadas para qué? Sencillamente para llegar a visión cero, cero accidentes de tránsito, ¿sí? Pero cuando esa actividad no se cumple, no se genera, no se desarrolla e interviene un elemento que a nadie le gusta, pero es muy triste y tenemos que aplicarlo, que es las actuaciones penales, ¿sí? Cuando usted no cumple la parte que le compete y afecta a las personas, a los bienes, e inclusive al fallecimiento de una persona, pues viene una investigación de carácter penal, ¿sí? Entonces aquí vamos a tocar de alguna manera en este primer intro y con esos términos que tienen que ver con la realidad. Vamos a aplicarlo a lo que le preguntamos aquí a los compañeros. ¿En qué transportamos nuestros niños? Y por costumbre, transportamos a los niños en motocicleta, en bicicleta o en vehículos particulares. Cuando son medios de transporte o medios de transporte, no, medios de locomoción que no están autorizados para prestar el servicio especial. Entonces aquí tenemos un caso específico. Acá hay unos niños que van a ser transportados en vehículos de placa blanca, es decir, vehículos de placa de servicio público que deben de estar registrados o adscritos a una empresa de servicio especial en el marco de las competencias que establece el decreto 1039 del 2015, decreto reglamentario de la ley 336 del 96. Entonces, para lograr ese ejercicio, se debe tener claro que la seguridad vial está relacionada con un conjunto complejo de factores, entre los que se incluyen los usuarios de las vías y los vehículos, ¿sí? Y también aquí hace falta la vía como tal. Usuarios o actores viales, los vehículos y la vía. Entonces, bajo ese contexto, nosotros debemos de empezar a entender que todo vehículo de servicio público de transporte especial está sujeto, como todo en nuestro país, a una normativa donde deben de cumplir especificaciones técnicas, deben de cumplir condiciones de seguridad, deben de cumplir unos reglamentos, unos distintivos que permitan la plena identificación de esta clase de vehículos. Y para ello, pues aquí miramos a un agente de tránsito verificando si las líneas en diagonal amarillo y negro están cumpliendo con el estándar que establece el Ministerio del Transporte para esta clase de vehículos. Pero no solamente es lograr que se cumpla eso, sino entender nosotros como colombianos, como ciudadanos, que cualquier cambio en el comportamiento de los vehículos o de los seres humanos requiere soluciones a largo plazo, al mediano y al corto plazo. Sin embargo, esas mejoras en lo relacionado con el tránsito que requiere cambios de ingeniería o diseño pueden hacerse relativamente rápidas. Por ejemplo, si nosotros somos conscientes de que un vehículo debe estar con las luces en perfectas condiciones técnico-mecánicas, ¿qué tengo que hacer? Revisarlas antes de arrancar el carro, ¿sí? Antes de mover nuestro vehículo. Verificar los documentos. Verificar que todas las sillas tengan sus elementos de protección, su seguridad activa y su seguridad pasiva. Entonces, para ello, pues empezamos a ver estos elementos de protección. ¿Este vehículo será que cumple con las condiciones técnico-mecánicas para circular? No. Por tal razón, y muy seguramente generó ese accidente de tránsito. Llantas lisas. Llantas que en el contexto técnico pues no tienen una adherencia hacia el pavimento y sencillamente en una mala maniobra o por problemas de dirección, por exceso de velocidad,
por el mal estado de la vía, pueden provocar el accidente que ustedes están observando ahí. Entonces, todas las medidas que se adopten en materia de seguridad vial se terminan en números y unas consecuencias como cuáles: pérdidas de vida, heridos graves, pérdidas materiales, y estas, que son las más repetitivas en los actores viales más vulnerables, que son los peatones, son por cruzar una calzada sin observar y distraída por estar utilizando un elemento como es el celular. Entonces, estadísticamente hablando, los datos de accidentes han proporcionado información necesaria para identificar puntos negros, puntos de conflicto, puntos que nosotros de alguna manera nos afectan de la red vial, ¿sí? A lo mismo también generan información acerca de las deficiencias y necesidades de los usuarios de las vías. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros como actores viales o como autoridades de pronto colocar todos los elementos de control que se requieren, señales, semáforos, barreras, buenas vías, si el actor vial no las aplica porque no las conoce? Entonces aquí va de parte y parte el error que se está cometiendo por parte de las autoridades y del Estado. Entonces aquí tengo unas cifras que no son de la fecha, las antes las pongo a referencia, pero en la medida que fallecen las personas y que el gran porcentaje son peatones, les digo algo con toda la realidad. De ese 20%, la totalidad ocurren sobre la calzada, muy poco sobre el andén. Es decir, que puede haber una imprudencia o del conductor o una imprudencia de quién? Del peatón, que atravesó sin observar o que el carro venía a exceso de velocidad o superaba los 30 kilómetros por hora o ambas cosas al tiempo. Entonces, cuando las situaciones se dan en ese contexto sobre el peatón, graves. Pero los más graves son de los motociclistas, ¿sí? Porque gran parte de las víctimas fatales en accidentes de tránsito en Colombia se producen por los motociclistas. ¿Y por qué por los motociclistas? Porque es el número más grande de vehículos que circulan en el país. Pero aparte de eso, son los que más infracciones, errores cometen y que les pueden costar o les está costando la vida a más de 4.000 personas anualmente en Colombia. Entonces, bajo ese criterio es lo que nosotros debemos de entender de que se debe empezar a cambiar la dinámica de pasar de las motos nuevamente al transporte público, ¿sí? Porque están más protegidos, pero por eso los conductores de transporte público deben de ser competentes. No solamente escogió, aprendió a conducir y chao, no, tiene que tener una idoneidad acreditada en unas normas de competencia laboral para mejorar su condición. Y otro actor vial que ha venido creciendo poco a poco en nuestro medio, que son los ciclistas. Pero estos señores ciclistas también son muy infractores. Estamos en la misma secuencia de lo que tuvimos en los motociclistas hace 25 años, donde cogió mucha fuerza la motocicleta, está pasando con el ciclista, pero el ciclista no conoce las normas de comportamiento y no las está aplicando, y eso no le exime de su responsabilidad. Entonces, accidentes de diferentes condiciones como las que aparecen en las imágenes son el resultado de un mal comportamiento, de un mal hábito, de un problema que tenemos en seguridad vial y que está afectando el normal tránsito de los vehículos, de las personas y de las cosas y acabando con la vida de muchos seres humanos en nuestro país. Entonces, bajo ese criterio, vamos a tomar de referente accidentes que por una u otra razón terminan con este tipo de situaciones y esas situaciones lo que hacen es generar más daños a la sociedad. Entonces, este caso, miremos el de la parte superior izquierda. ¿Cuántos niños fallecieron en esa oportunidad? Como, como 35 niños. Miremos el accidente de la parte izquierda inferior. ¿Cuántas personas fallecieron del accidente? Ninguna. Pero de pronto por las necesidades, por no respetar lo de los demás, por no entender que uno no debe coger lo ajeno, a raíz de esa explosión fallecieron 56 personas posteriormente, ¿sí? Por la explosión que hubo. Véalo, un accidente de tránsito por no tener un acordonamiento, por, ojo, no conocer los elementos químicos que habían allá, por no haber un control, se generó una explosión y la explosión le causó daño a muchas personas, falleciendo más de 56 posteriormente.